Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia puntual, temprano. Vamos a dar inicio a las pláticas del día de hoy. Ya me di cuenta que tienen un programa bastante geriatrizado el día de hoy. Temas como síndromes geriátricos, trastornos del sueño, depresión, ansiedad. Todos estos temas son sumamente importantes como personal de salud, ¿sí? Y no nada más los geriatras deberíamos de estar interesados por la salud del adulto mayor, sino cada una de las personas que tenemos contacto con una persona adulta mayor, sea médico, sea personal de enfermería, sea cuidador, sea familiar, todos ya deberíamos de tener un granito puesto en nuestra mente para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Primeramente, el día de hoy vamos a hablar sobre los 4 gigantes de la geriatría. Por ahí escuché en la presentación que mencionaron algunos síndromes geriátricos como demencia, desnutrición, depresión. El día de hoy no vamos a hablar sobre esos síndromes geriátricos, bueno, de demencia sí, porque en realidad los 4 gigantes de la enfermería son otros 4 síndromes geriátricos. Hubo un error ahí de impresión. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Primero por mencionar qué es un síndrome geriátrico, ¿sí? Ay, estoy al revés en la imagen. Ok, entonces ¿así mejor? Bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces, un síndrome geriátrico, pues en general es una forma común de presentación de las enfermedades en el adulto mayor, ¿sí? Es un conjunto de cuadros clínicos que habitualmente son originados por múltiples enfermedades. Entonces no son una enfermedad en específico, sino que por lo general viene un paciente que ya trae comorbilidades y que trae un conjunto de alteraciones que dan lugar a un síndrome que es más habitual o más frecuente en el adulto mayor. Y es de alta prevalencia en esta edad, mayores de 60 años, ¿sí? Y con frecuencia van a causar incapacidad funcional o social. Dentro de la geriatría ustedes se van a dar cuenta la importancia que le damos los geriatras a la funcionalidad, ¿sí? ¿Qué es la funcionalidad? Es la capacidad que tiene el adulto mayor para ser autosuficiente, para poder realizar actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y bueno, ¿cuáles son estos 4 gigantes de la geriatría? Que no por ser gigantes o no por ser grandes síndromes geriátricos son los más importantes. En realidad, todos los síndromes geriátricos son importantes en el adulto mayor. Sin embargo, estos son de los más frecuentes que vemos en el adulto mayor y son de los más estudiados. Entonces, tenemos el síndrome de inmovilidad, inestabilidad de caídas, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. Y, como lo mencioné, todos los síndromes geriátricos son causados por múltiples alteraciones en el adulto mayor, múltiples enfermedades, y no solamente se encasillan en una sola enfermedad. La incidencia y la prevalencia son bastante elevadas de estos síndromes geriátricos en el adulto mayor, entonces por eso es la importancia de tocar el tema. Cada uno de ellos constituye una forma de presentación de diferentes patologías y casi cualquier enfermedad del adulto mayor se pudiera presentar, por ejemplo, como incontinencia urinaria o debutar, por ejemplo, con un deterioro cognitivo, ¿sí? O debutar con una caída. En muchos casos su aparición es totalmente prevenible, ¿sí? O también pueden ser alteraciones reversibles. El abordaje diagnóstico y terapéutico requiere una valoración integral. En geriatría tratamos de ver al paciente de forma integral, en su esfera mental, en su esfera emocional, física o biológica, la detección de síndromes geriátricos, en su esfera nutricional y el aspecto social también lo observamos. Primero, síndrome de inmovilidad. ¿Qué es el síndrome de inmovilidad? Adelante. La movilidad en el adulto mayor se ve afectada conforme pasa la edad, ¿sí? Se dice que aproximadamente el 15.2% de adultos entre los 65 y 79 años ya tiene alguna alteración en la movilidad. Y entre más edad, más riesgo de un síndrome de inmovilidad, ¿sí?
aproximadamente el 40% en mayores de 80 años. ¿Y qué es el síndrome? Pues bueno, es un descenso en las actividades motoras, ¿sí? Esto desencadena que haya pérdida en la funcionalidad, ¿sí? Pérdida en el autocuidado, en la autosuficiencia del paciente. Hay una reducción de la tolerancia a la actividad física, hay debilidad muscular y este síndrome puede ser causado por problemas agudos, es decir, alteraciones como infecciones, alguna hospitalización, alguna fractura de cadera, alguna caída, algo que haya cambiado por completo la evolución de la enfermedad, o problemas crónicos, también enfermedades crónico-degenerativas no tratadas, síndromes geriátricos, demencias, ¿sí? ¿Qué sucede en este paciente que tiene un síndrome de inmovilidad agudo, es decir, posterior a una hospitalización que cambia prácticamente todo en el paciente? El 35% de los mayores de 70 años que tienen una hospitalización experimentan un deterioro funcional, es decir, se afecta la capacidad para poder caminar, para poder vestirse, para poder bañarse, para poder ir al baño, ¿sí? Todas esas capacidades son básicas en la vida diaria, ¿sí? Y supera el 50% en mayores de 85 años. El 29.6% persiste con un abatimiento funcional, ¿sí? Y aproximadamente el 50% de estos pacientes que tienen una enfermedad aguda y que tuvieron un síndrome de inmovilidad va a fallecer en los primeros 6 meses después de la hospitalización. ¿Por qué? Porque por lo general hay una rehospitalización, un reingreso, ¿sí? Entonces esto causa más complicaciones propias de una hospitalización prolongada en el adulto mayor. Causas, pues hay condiciones médicas, por órdenes médicas, el hecho de indicar un reposo absoluto que no está correcto en algunas ocasiones, puede causar un síndrome de inmovilidad. Restricciones físicas, en ocasiones es un paciente con delirium hiperactivo y hay necesidad de hacer restricción. Sin embargo, en otras ocasiones no hay necesidad y el paciente está sujetado a la cama y obviamente pues no le permitimos la movilidad adecuada. Causas farmacológicas y también el uso de sondas o catéteres, ¿sí? El hecho de que a un paciente desde su ingreso se le coloca una sonda transuretral, obviamente lo va a hacer permanecer en cama, ¿sí? Porque no va a tener la necesidad de estarse levantando al baño a orinar. Entonces, estas son las consecuencias del síndrome de inmovilidad. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que el paciente desarrolle el síndrome? El reposo prolongado, la fractura de cadera, un estado nutricional ya alterado, es decir, desnutrición de leve, moderada, severa, o síndrome de malnutrición, que es como se dice en el adulto mayor, falta de fuerza, cambios físicos, mentales, sociales y ambientales, como ahorita mencionaba, en el adulto mayor hay que observarlo de forma integral, observarlo desde todas las esferas, ¿no? Las esferas físicas, mentales, sociales y ambientales, porque todo esto puede ser factor de riesgo para que un paciente quede inmóvil en cama. Enfermedades, dolor, rigidez y medicamentos, principalmente medicamentos hipnóticos, medicamentos sedantes, son los más frecuentes que tienen relación con el síndrome de inmovilidad. El siguiente. ¿Qué consecuencias podemos tener en el síndrome de inmovilidad? Una caída puede ser la causa de un síndrome de inmovilidad, pero una vez que el paciente ya tiene síndrome de inmovilidad, también se puede caer, ¿sí? Porque hay pérdida de la fuerza, hay debilidad muscular y puede haber una caída secundaria, ya sea de la cama, de la silla de ruedas, o a lo mejor al intentar levantarse, como está muy débil, después de una hospitalización o después de una fractura de cadera, a lo mejor no recibió la terapia adecuada y hay una segunda caída. He tenido algunos pacientes que han tenido una primera fractura de cadera
¿sí? Les indica a lo mejor el ortopedista iniciar rehabilitación, iniciar la bipedestación y la marcha. Sin embargo, en muchas ocasiones hay miedo, hay debilidad muscular, tienen una segunda caída y se fracturan la otra cadera. Entonces ya he tenido casos como este. Otra consecuencia muy, muy importante son las lesiones por presión o las úlceras por presión. Supongo que hay aquí personal que ha estado trabajando en hospital, se dan cuenta que en menos de 24 horas se puede generar una lesión por presión, ¿sí? Entonces, las lesiones por presión son por falta de movilidad, no hay de otra, ¿sí? Claro que hay factores predisponentes intrínsecos y extrínsecos para el desarrollo de una lesión por presión, sin embargo, se desarrolla porque no hubo movilidad adecuada en el paciente. Otra de las consecuencias es el estreñimiento, la sarcopenia, que es una pérdida de masa muscular importante en el adulto mayor, que es otro síndrome geriátrico importante. Alteración en el patrón respiratorio, sí, por eso en algunos pacientes indican ejercicios respiratorios cuando han estado en un reposo prolongado. Contracturas articulares, depresión, aislamiento social y trombosis venosa profunda. Por eso, si se sabe que el paciente va a estar en reposo absoluto, ¿sí?, por indicación estricta del médico, por lo general lo van a encontrar con tromboprofilaxis. Y bueno, les voy a presentar dos escalas que son básicas, que realizamos los geriatras, pero también es importante que en enfermería se realicen previo a una hospitalización, bueno, al ingreso del paciente y durante la hospitalización para la prevención de lesiones por presión por síndrome de inmovilidad, ¿sí? Una de estas es la escala de Braden, que es para detectar los riesgos mínimo, bajo, moderado o alto para la generación de lesiones por presión, en donde hay que observar percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición, roce y peligro de lesiones, ¿sí? Esta escala se puede hacer de forma rápida al ingreso y si el paciente a lo mejor se debería de hacer diario, en realidad por NOM se deberían de poner los riesgos de caída y de lesiones por presión al final de la nota de enfermería, sin embargo, por lo menos hacerla en el ingreso del paciente hospitalizado. La siguiente, tenemos a la escala de Norton, estado físico general, estado mental, movilidad, actividad e incontinencia. También es para determinar si hay riesgo mínimo, bajo, moderado o alto, muy alto. La siguiente, ¿qué sitios son los que son importantes en un paciente con síndrome de inmovilidad para estar vigilando de forma estricta, mínimo cada 24 horas? Son todos los puntos que están en salientes óseas y puede estar el paciente, por ejemplo, acostado boca arriba y que sean estos puntos, ¿sí? O puede estar decúbito lateral, malleolo, cóndilos, trocánter, costillas, acromion, incluso hasta puede llegar a salir en el pabellón auricular. Decúbito prono, en los pacientes, por ejemplo, que veíamos en decúbito prono en COVID, también se podían formar lesiones por presión en dedos, en rodillas, en genitales, en mamas, ¿sí? Entonces, todos los puntos que sean salientes óseas, que estén haciendo presión en contra de la superficie donde está acostado el paciente, hay que vigilar. Cualquier cambio en la coloración de la piel ya se considera una sospecha de lesión o una lesión por presión categoría 1. Adelante. ¿Qué intervenciones hacer durante la hospitalización? Esto nos toca a todos y nos toca como personal de salud también educar al cuidador y educar al familiar para que esté informado y que esté observando a su paciente. Hay que hacer un examen diario de la piel, secado sin fricción, cremas hidratantes, cambios de posición. Casi siempre los familiares me preguntan mucho, pero doctora, dígame, ¿qué crema va a ser la más eficaz para que mi paciente no se ulcere? No va a haber crema, no va a haber tratamiento tópico que prevenga una lesión por presión por inmovilidad. La movilidad va a ser lo primordial, va a ser lo más importante. Y las cremas hidratantes, puede ser cualquier crema hidratante con que se esté aplicando de forma frecuente, mínimo 5 veces al día.
Adecuada postura, ejercicios activos o pasivos, y hay que involucrar al familiar y al cuidador en estos cuidados, por favor. Si nosotros constantemente estamos interesados en prevenir lesiones, en prevenir el síndrome de movilidad, el familiar también va a aprender que en casa hay necesidad de estar muy atentos a esto. Previa. Detectar hipotensión ortostática, ¿sí? Porque también la hipotensión ortostática nos puede dar lugar que después de un reposo prolongado, un síndrome de inmovilidad, al momento de intentar incorporar al paciente pueda tener síncope o una caída. La progresión de la posición, ¿sí? Y la tromboprofilaxis, fisioterapia pulmonar, higiene oral, detección de focos sépticos, estreñimiento, evitar el cateterismo vesical frecuente, ¿sí? Por el riesgo que tenemos de que esto provoque síndrome de inmovilidad. Y la movilidad va a ser o los cambios de posición va a ser el tratamiento principal, ¿sí? Mínimo cada 2 horas hay que cambiar a nuestro paciente y se recomienda tener este tipo de reloj pues en cada cama del paciente para que el familiar o el cuidador o personal de enfermería o quien sea que vaya a estar al pendiente del paciente se dé cuenta en qué hora estamos, ¿sí? Y en base a eso es el cambio de posición, ¿sí? Adelante. ¿Qué intervenciones podemos hacer en un paciente que no está hospitalizado, que es ambulatorio? Importante realizar ejercicio físico. Se van a dar cuenta que en la mayoría de los síndromes geriátricos todo viene desde la preparación, desde la juventud, ¿sí? Desde la temprana adultez. Hay que prepararnos con cambios en el estilo de vida, ¿sí? Y como siempre se ha hablado en enfermedades crónico-degenerativas, dieta y ejercicio va a ser lo básico que nos va a prevenir todo. Y no es la excepción en los síndromes geriátricos. Entonces, en un paciente adulto mayor que ya tiene factores de riesgo para un síndrome de movilidad, la fisioterapia y el ejercicio físico y simplemente la activación física, aunque sea un paciente que está en silla de ruedas, aunque sea un paciente que usa andador, requiere activación física para prevención de caídas y síndrome de inmovilidad. ¿Previa? ¿Ok? Enseñarle al familiar e incluso al paciente cómo y cuándo realizar los cambios de posición, cuidados básicos de la piel y recursos técnicos de movilización, es decir, andadores, muletas, bastones, ¿sí? Los colchones especiales, que son los colchones de presión alterna, de preferencia no utilizar más del 50% de la presión, ¿sí? Y son intervenciones que podemos hacer en pacientes ambulatorios. Si ustedes tienen pacientes, por ejemplo, que van y visitan a domicilio, traten de dar siempre ese plus de recomendaciones en el paciente que tiene riesgos de síndrome de inmovilidad. Adelante. Y bueno, pasamos al segundo síndrome. Este es el síndrome de caídas. ¿Cuál es la definición de caída? Es la precipitación a un plano inferior de manera repentina e involuntaria con o sin lesiones secundarias. Es confirmada ya sea por el paciente o por algún testigo que haya observado al paciente caer. La OMS define las caídas como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Puede estar a la altura de una silla de ruedas, muchas gracias. Puede estar a la altura de caminando, puede estar parado, puede dar un giro, ¿sí? El punto es que hay una precipitación hacia el suelo. Y, adelante. Y bueno, ¿cuál es la importancia de hablar sobre las caídas? Las caídas entre mayor edad, pues más riesgo de complicaciones y son más frecuentes también en el adulto mayor. 1 de cada 3 adultos mayores sufre una caída al año. Del 15 al 28% de adultos mayores sanos, de 60 a 75 años, presentan al menos una caída y el 35% en mayores de 75 años, ¿sí? No son pacientes tan añosos, ¿sí? 75 años y ya es el 35%, es un porcentaje muy alto. Las caídas son el 30% de la causa de muerte en mayores de 65 años. ¿Por qué? Por las consecuencias que hay de una caída, principalmente fractura de cadera. ¿Cuál es el lugar donde más frecuentemente se cae un adulto mayor? En su casa. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar
el hogar, la vivienda. Tener una vivienda segura, desde la entrada de la casa, la iluminación adecuada, los espacios libres de alfombras, libres de tapetes, ¿sí? Que sea una cocina adecuada, una recámara adecuada, que sea segura, una sala que tenga espacios amplios en donde pueda pasar libremente el paciente, porque siempre, la mayoría de las veces, va a ser en el hogar la caída. En la recámara el 27%, patio 21%, baño 14%, la escalera 13% y la cocina 10%. Adelante. Dentro de las caídas o el síndrome de caídas hay factores propios del paciente y hay factores externos, ¿sí? Factores intrínsecos y factores extrínsecos. Va a haber factores modificables y va a haber factores no modificables. Entonces tenemos que enfocarnos en los que puedan ser modificables. Entonces la edad es un factor intrínseco, enfermedades crónico-degenerativas, principalmente enfermedades descontroladas, mareo y vértigo, síncope, déficit visual auditivo, que son otros dos síndromes geriátricos muy frecuentes, muy importantes en el adulto mayor, sobre todo el auditivo, trastornos de la marcha, trastornos circulatorios, enfermedades cardiovasculares o pulmonares, hipotensión ortostática, enfermedad de Parkinson, es una de las enfermedades principales neurológicas que causan caídas frecuentes, osteoartrosis, EBC isquémico o hemorrágico, delirio, incontinencia urinaria de urgencias. Todos estos son factores intrínsecos, ¿sí? La mayoría, ya cuando encontramos con estos factores al adulto mayor, la mayoría no van a ser modificables, pero es importante mantener en control la enfermedad. Adelante. ¿Qué factores extrínsecos tenemos? Fármacos. Este es uno de los factores que más podemos modificar y que más podemos tener intervención. Si ustedes como personal de salud están encontrando un paciente con más de 10 medicamentos y están encontrando interacciones, o sea, no es necesario que tengan a lo mejor conocimientos de geriatría, pero si ustedes ya están identificando más de 10 fármacos, platíquenlo con el médico tratante, ¿sí? ¿Sabe qué, doctor? Es que tiene indicados 10 fármacos, está con 2 diuréticos, está con hipnótico, el paciente está con síndrome de inmovilidad, alto riesgo de caídas, podemos hacer alguna modificación o algo que pueda prevenir las complicaciones. Se vale hacer comentarios y se vale todo en pro de la salud del adulto mayor y la prevención de las complicaciones. Previo, las escaleras, las bañeras, los pasos, los pisos resbalosos, todos estos son factores extrínsecos que son asociados a alteraciones en el hogar. La altura de las camas, tapetes, calzado inadecuado, ropa inadecuada, uso inadecuado de auxiliares de la marcha. Adelante. Y pues bueno, tenemos una escala que es la escala de Downton, ¿sí? Esta es una escala muy práctica, muy fácil para riesgo de caídas. Primero se pregunta si tiene caídas previas. Si sí tiene caídas previas, ahí ya tiene un punto. Medicamentos. Cualquiera de estos medicamentos que se utilicen, agregan otro punto. Déficits sensoriales, ya sea alteraciones auditivas o visuales. Estado mental y alteración en la deambulación. Más de 2 puntos, o sea, 3 o más, ya tienen un alto riesgo de caídas. Entonces, esto lo podemos hacer frecuentemente en la hospitalización o en paciente ambulatorio o en paciente en consulta externa y podemos hacer intervenciones. Otras escalas que se pueden hacer, sobre todo en la consulta de geriatría, es la escala de Tinety. Es una escala bastante larga, lleva mucho tiempo, pero es una escala ya muy precisa para detectar inestabilidad, ¿sí? Es inestabilidad postural, el equilibrio y la marcha, ¿sí? Ya es una escala mucho más compleja, por lo general lo hacemos en geriatría. Si por ahí alguien me ha visto en la consulta de geriatría o pongo a los pacientes a caminar en el pasillo de la consulta externa, es porque estamos haciendo la valoración de la marcha. La escala de Get Up and Go o levanta y anda es una escala muy sencilla
que se hace en el consultorio o fuera del consultorio. El punto es tener un espacio de 3 metros en el que al paciente adulto mayor se le pide sentarse en una silla, levantarse de la silla, caminar 3 metros, girar y regresar 3 metros y volverse a sentar. Se cuantifica el tiempo en el que lo hizo. Si lo hizo en más de 20 segundos, el paciente tiene alto riesgo de caídas. Es una escala muy práctica. Adelante. Y bueno, ¿cómo prevenir las caídas? De nuevo, detección de síndromes geriátricos, una valoración integral, ¿sí? Y pues son todos estos puntos: revisión visual y auditiva, cuidados de los pies, utilización de lentes o auxiliar auditivo, calzado adecuado, no utilizar ropas largas, hacer ejercicio, realizar actividades de la vida diaria, tomarse el tiempo necesario para levantarse de la cama, detección de riesgos en el hogar. Si se dan cuenta, todas estas intervenciones también coinciden con el síndrome de inmovilidad. Síndrome de inmovilidad y caídas está muy de la mano, muy de la mano. Entonces, si nosotros hacemos intervención haciendo ciertas recomendaciones sencillas en el día a día en un adulto mayor, ya estamos impactando en 2 síndromes geriátricos muy importantes. Adelante. ¿Qué complicaciones puede haber por las caídas? Lesiones en tejidos blandos, fracturas, traumatismo cráneoencefálico, incapacidad, institucionalización, muerte y síndrome postcaída. El síndrome postcaída es bastante frecuente en el adulto mayor, es cuando ocurre una caída y hay miedo a volverse a caer, y esto condiciona y hasta incluso llevar a un paciente a una depresión, ¿sí? Postcaída. En un síndrome postcaída incluso hasta se pueden utilizar antidepresivos para tratarlos, para que el paciente acepte fisioterapia, acepte hacer ejercicio, quitar ese miedo y que pueda volver a caminar. Adelante. Ok, ¿qué actividades poner a hacer al adulto mayor? Si siempre me preguntan los cuidadores o los familiares, ¿pero qué puede hacer de ejercicio, doctora? Porque me da miedo ponerlo a hacer ejercicio. ¿Tiene una pregunta? Ya me di cuenta. Ok. No identifiqué bien lo que decía. Me están dando 5 minutos, pero llevo a la mitad de la plática, entonces ustedes dirán. Ok, entonces prevención y tratamiento son todas estas intervenciones. El Tai Chi es uno de los mejores ejercicios en el adulto mayor, ¿sí? La caminata, evitar la polifarmacia, la fisioterapia, el tratamiento de las complicaciones. Me voy a ir un poquito más rápido. Adelante. El uso adecuado de los auxiliares. Hay bastantes auxiliares de la marcha, ¿sí? Dependiendo del trastorno de la marcha que tenga el paciente o el tipo de enfermedad que tenga, pues es el tipo de auxiliar. Adelante. Hay 5 recomendaciones para un hogar seguro, ¿sí? No voy a indagar mucho en esto. Adelante. Y pues estas son recomendaciones de rampas, aditamentos para poder que el paciente se levante de su cama, ¿sí? Me voy a pasar al siguiente síndrome geriátrico: incontinencia urinaria. Ok, sí, se me hizo raro. Sí, me habían avisado que era 1 hora y media. Ok, perfecto, ok, ya me voy a tranquilizar. Es que me falta mucho. Bueno, vamos a regresar. Vamos a regresar 3 diapositivas atrás. Más, ahí. Ok, respecto al hogar seguro, sí me interesa hablarles un poquito más. De hecho, di una plática sobre hogar seguro hace algunos meses en Iztacali. No sé si algunos de ustedes se conectaron, fue en línea. Y pues bueno, este es un estudio que se hizo en Harvard, en Estados Unidos, en el 2014, en el cual decidieron ir a los hogares de los adultos mayores a observarlos e identificar si los hogares cumplían con estas 5 recomendaciones que había sacado la universidad. Son bien sencillos: entradas sin escaleras, pasillos extra anchos, espacios accesibles y habitables en planta baja, interruptores de luz accesibles y puertas con palancas. Son cambios muy sencillos en el hogar que tienen gran impacto para que sea un hogar seguro y que no se vaya a caer el paciente.
Se dieron cuenta que solamente el 1% de estos hogares cumplía con estos cinco recomendaciones. Y si ustedes voltean a ver su casa o la casa de un paciente adulto mayor, papá, abuelo, abuela, mamá, primo, tía, en la mayoría va a haber factores de riesgo para una caída, ¿sí? Yo casi siempre les digo, no es necesario hacer una remodelación de la casa. Hay pequeños cambios que se pueden hacer, como el retiro de las alfombras, el retiro de los tapetes, un lugar ordenado, que no haya zapatos, que no haya papeles, que no haya cosas que pueden obstaculizar el paso del paciente, ¿sí? Todo eso son de impacto para prevenir la caída en un adulto mayor. Adelante. Bueno, en esas imágenes son algunos aditamentos que se pueden colocar para que el paciente se pueda levantar del sillón, por ejemplo, ¿sí? Aquí está otro aditamento, por ejemplo, si hay una mesa de centro, lo ideal es que no haya mesa de centro, pero si hay una mesa de centro, de preferencia tiene que haber un espacio amplio para que el paciente pueda maniobrar y pueda levantarse del sillón y caminar. Porque la mayoría de los pacientes que ya son muy añosos están utilizando auxiliares de la marcha y necesitan espacio. Si la entrada de la casa tiene escalones, lo ideal es colocar una rampa o por lo menos antiderrapantes o barandales bilaterales. Adelante. Esos son algunos de los barandales que se pueden utilizar en la cama. Hay algunos que son empotrados en la cama, hay algunos que salen desde el piso y se empotran hacia la pared. Esos son los más seguros que puede haber, pero eso sí es necesario mandar a hacer la construcción. Adelante. Los aditamentos del baño, esos son los más importantes, ¿sí? Yo a veces sí les digo, si no le puede colocar barandales en toda la casa, por lo menos el baño tiene que tener barandales. Normalmente los baños comunes tienen un escaloncito para poder entrar a la regadera. Ese escalón es bien riesgoso, más el escalón que tiene riel, ¿sí? Ahí es donde me he dado cuenta que la mayoría de los pacientes que se han caído en la regadera me dicen, es que tiene un riel, estaba el cortinero, me agarré del cortinero, se me vino toda la cortina, me caí, me raspé con el riel y me fracturé la cadera. Entonces, lo ideal es que no haya ningún escalón, ¿sí? En la mayoría de mis pacientes que veo consulta a domicilio, sí les recomiendo que si van a hacer alguna remodelación en casa, que sea esta, retirar el escaloncito, dejar que sea plano para que entre ya sea el andador, la silla de ruedas o el paciente caminando, pero que no haya riesgos. Y la colocación de barandales a la altura del paciente. Si el paciente va a estar sentado en una silla de baño, que esté a la altura del paciente, ¿sí? También los barandales en el inodoro también son importantes. Acá hay otro tipo de barandal, ¿sí? De cada lado, para que no se vaya a caer el paciente. Adelante. Bueno, siguiente, síndrome geriátrico. Es el tercero, incontinencia urinaria. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Como les voy a volver a recordar lo de los síndromes geriátricos, que son alteraciones inespecíficas en el adulto mayor que pueden incluir muchas enfermedades. Entonces, la incontinencia casi siempre, cuando el paciente me consulta por incontinencia, cree que ya no hay remedio, ¿sí? En muchas ocasiones, cuando son alteraciones que no son reversibles, efectivamente hay que dar tratamiento y muchas veces no son tan efectivos. Pero en otras ocasiones es una manifestación de una enfermedad que está descontrolada o es consecuencia del uso de fármacos. Entonces, por eso la importancia de incluirlo como síndrome geriátrico. Es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, que es objetivamente demostrable y cuya cantidad o frecuencia constituye un problema higiénico, social y de salud. La mayoría de las pacientes, dije las pacientes porque es muy frecuente en las mujeres, la mayoría de las pacientes que tienen incontinencia llegan a mi consultorio estresadas porque esperaron, no sé, 15 minutos afuera para entrar a la consulta y me dicen, es que ya no aguanto, necesito ir al baño. Vaya primero al baño y regrese, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero les causa tanta angustia
que tengan algún escape de orina, aunque traigan a veces pañal. Es mucha la angustia, incluso hasta vienen pacientes deprimidas porque tienen incontinencia urinaria. No quieren salir de casa, ¿sí? Interfieren con las actividades sociales, no quieren salir al cafecito con la amiga, ya tienen 3 meses a lo mejor aisladas porque están teniendo escapes de orina y les da vergüenza levantarse en medio de un desayuno a ir al baño. Entonces tiene un impacto social muy fuerte la incontinencia. La incontinencia puede variar desde una fuga ocasional hasta la incapacidad total para retener cualquier cantidad de orina. Cuando tenemos una incontinencia de incapacidad total, por lo general, son pacientes que ya tienen una demencia muy avanzada. Cuando son pacientes funcionales, por lo general van a ser escapes ocasionales y se pueden hacer intervenciones. Adelante. La prevalencia de la incontinencia aumenta con la edad, afecta al 60% de los adultos mayores hospitalizados, como les mencioné. En muchas ocasiones puede ser reversible y cuando es reversible, por lo general está asociado a una hospitalización prolongada y más si hubo delirium durante la hospitalización. Se presenta en el 50% de los ingresados a instituciones geriátricas y en comunidad o en pacientes ambulatorios se han reportado entre un 10 a un 20%, siendo más frecuente en las mujeres. Menos de la mitad de estas pacientes o estos pacientes busca ayuda médica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a ser un tema tabú, ¿sí? ¿Cómo voy a decirle a mi hijo? Porque a veces viene acompañado del hijo, ¿sí? Hombre, ¿cómo va a saber que tengo escapes de orina y que estoy usando pañal? ¿Sí? Por lo general hay un poco más de confianza con la hija y es cuando externan todos los síntomas, pero cuando vienen acompañados del hijo, hasta incluso me ha tocado pacientes, mujeres de 80 y tantos años que me piden hablar a solas porque quieren decirme que tienen incontinencia, ¿sí? Entonces es un foquito rojo eso. Etiología multifactorial. Adelante. Hay factores de riesgo generales y hay factores de riesgo específicos. Dentro de los generales, síndrome metabólico, en general obesidad, diabetes, hipertensión, descontroladas, dislipidemia, estreñimiento crónico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esclerosis múltiple, demencias, antecedentes de cirugía de columna, hernia de disco, antecedente de accidentes de EBC, enfermedad de Parkinson, menopausia y la propiedad. Adelante. Dentro de los factores de riesgo específicos, antecedente de cirugía por incontinencia, esto es de lo más frecuente, histerectomía, ¿sí? Y en mujeres, los antecedentes ginecobstétricos, sobre todo pacientes añosas entre los 80 y 90 años que tienen incontinencia urinaria, es porque por lo general tuvieron más de 10 hijos, o más de 5 hijos, incluso 5, 10, incluso he tenido pacientes hasta con 15 hijos, y es porque hay una gran debilidad en el piso pélvico, ¿sí? Ahorita ya hay muchos videos, mucha información sobre rehabilitación del piso pélvico, sobre los ejercicios de pilates de rehabilitación del piso pélvico, el fortalecimiento del core. Entonces, ya ahorita ya pacientes embarazadas ya se están, ya se están informando mucho más sobre la rehabilitación del piso pélvico para prevención de incontinencia urinaria, cosa que no tuvieron nuestros adultos mayores. Entonces, la mayoría de las mujeres que tienen entre 80 y 90 tienen antecedente de múltiples embarazos y con eso es suficiente para tener un piso pélvico débil y que tengan incontinencia de urgencia por lo general. Uso de medicamentos, sedantes, ansiolíticos, hipnóticos y diuréticos. A veces he tenido pacientes que vienen con 3 diuréticos, a veces por indicación precisa, por lo general pacientes con insuficiencia cardíaca. Se tienen que utilizar diuréticos o pacientes con hepatopatía crónica. Ahí sí no hay discusión, hay ciertas patologías en las que se deben de utilizar los diuréticos, sin embargo hay otras en las que, por ejemplo, el paciente me dice es que
Me dieron estos 2 diuréticos porque me estaba hinchando las piernas, pero no era un edema, era a lo mejor una insuficiencia venosa periférica o a lo mejor fue posterior a un viaje prolongado, y el uso de diuréticos de forma no adecuada, pues aumenta el riesgo de una incontinencia. Trastornos de la estática pélvica, cistocele, prolapso uterino, rectocele, consumo de tabaco, a veces tienen el uso de 2 diuréticos y aparte toman café todo el día incluso, y obviamente va a aumentar el riesgo de la incontinencia por el aumento en la frecuencia urinaria. Secuelas de incontinencia urinaria por irritación crónica de la vejiga, vaginitis, uretritis atrófica, infecciones de vías urinarias. A veces son infecciones recurrentes, no tratadas, o el uso frecuente de los antibióticos va causando más resistencia, y la consecuencia de una infección no tratada, pues es una incontinencia. Adelante. Les paso este tip para identificación de factores que son reversibles en la incontinencia. Por ejemplo, se utilizan estas 2 mnemotecnias. El primero es DRIP, que es la D de delirium y drogas y fármacos, la R de retención urinaria y restricción ambiental, la I de infección, inflamación, impactación fecal, la P e inmovilidad, la P de poliuria y polifarmacia. Son factores que se pueden modificar, ¿sí? Y pueden llegar a mejorar la incontinencia. La otra es diapers, es D de delirium, I de infección, A de vaginitis atrófica, P de polifarmacia o factores psicológicos, endocrinopatías, restricción en la movilidad e impactación fecal, ¿sí? Todos estos pueden tener intervención y, si se dan cuenta, hay muchos síndromes geriátricos. Polifarmacia es un síndrome geriátrico, estreñimiento es un síndrome geriátrico, delirium es un síndrome geriátrico. Entonces, por eso la importancia de ver de forma integral al paciente. Adelante. Hay diferentes tipos de incontinencia urinaria. Ya una vez que se descartan los factores que son reversibles, entonces ya podemos, digamos, clasificar al paciente según el tipo de incontinencia para poder dar tratamiento farmacológico. Entonces, hay 3 tipos de incontinencia: incontinencia por esfuerzo, urgencia o rebosamiento. La incontinencia por esfuerzo se da por debilidad en los músculos que forman el esfínter urogenital, ¿sí? Entonces, en el momento en el que hay un aumento en la presión intraabdominal por un estornudo, por reírse, por carcajearse, por toser, ¿sí? O por agacharse, y hay una salida involuntaria de orina, es una incontinencia de esfuerzo. Esto es ya habiendo descartado todas las causas reversibles. Luego, la incontinencia de urgencia, ¿sí? Es todo aquel paciente que dice, es que tengo ganas de orinar, pero no alcanzo a llegar al baño porque ya se me está saliendo la orina, ¿sí? Es una incontinencia de urgencia, tienen que correr al baño. Esto es por contracción involuntaria del músculo detrusor, también a nivel de la vejiga. Y la pérdida de orina es de cantidad variable, ¿sí? La tercera, por rebosamiento, ¿sí? Esto es una vejiga sobredistendida, ¿sí? En muchas ocasiones vejiga neurogénica, secundaria diabetes mellitus, ¿sí? Infecciones recurrentes, uso de sondas de forma frecuente, ¿sí? Y hay pequeñas cantidades de orina, o sea, hay un goteo constante, ¿ok? Adelante. ¿Qué consecuencias podemos tener en una incontinencia no tratada? ¿Sí? Tanto las incontinencias reversibles como las no reversibles. Infecciones urinarias frecuentes, úlceras cutáneas, infecciones micóticas, caídas, depresión, pérdida en la autoestima, aislamiento social, que es lo que ahorita mencionaba, dependencia funcional e institucionalización, es decir, el ingreso a una casa geriátrica. Entonces, son consecuencias muy serias que pueden afectar el área física, mental y social del paciente. Adelante. Prevención de incontinencia, actividad física regular. Volvemos al estilo de vida. En todos los síndromes geriátricos va a ser estilo de vida. Evitar estreñimiento, evitar ingesta de líquidos desde media tarde. Yo les digo, a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya no tome líquidos.
Eso no quiere decir que vaya a haber restricción de líquidos, no. Los líquidos más bien hay que tomarlos desde muy temprano en la mañana, 1,5 litros, 2 litros o 2,5 litros que se debe tomar durante el día hasta antes de las 5 de la tarde para que no haya estas ganas de estar orinando o levantarse en la noche por incontinencia. Tener la iluminación adecuada, sobre todo en la noche en los pacientes que tienen incontinencia por urgencia, que se levantan rápido de la cama para ir al baño. Acceso fácil al baño, disponer de orinal u otro dispositivo y evitar estos fármacos. Adelante. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Hay ejercicios de fortalecimiento en la musculatura del suelo pélvico. Hay algo que se llama pilates para el suelo pélvico. Se utilizan pelotas grandes en las cuales hay movimientos sobre todo de la pelvis para fortalecer los músculos. No sé si ya han escuchado los ejercicios de Kegel. Son uno de los ejercicios de muchos que se pueden realizar para fortalecer el suelo pélvico. Esto incluye tanto el suelo pélvico como el fortalecimiento del core, es decir, los músculos internos del abdomen, ¿sí? Entonces ya hay mucha información, hay videos en YouTube, hay programas de rehabilitación del suelo pélvico y son ejercicios en realidad muy sencillos que los puede hacer cualquier adulto mayor, porque la mayoría son ya sea acostados en una superficie, puede ser en la cama incluso, y el único movimiento que pueden llegar a hacer que sea un poquito difícil es la posición de 4 puntos para poder rehabilitar la pelvis. Fármacos. Ahorita no voy a indagar en fármacos, no es la clase tal cual de tratamiento, pero sí hay fármacos de acuerdo al tipo de incontinencia. Si es una incontinencia de esfuerzo, si es una incontinencia de urgencia, hay diferentes tipos de fármacos que se pueden utilizar. En ocasiones me llegan pacientes con incontinencia que puede ser reversible, que me llegan polimedicados con 3 medicamentos para la incontinencia, me dicen, ya he tomado de todo, doctora, y no se me quita. Pues no, porque entonces hay que buscar otras causas. Por lo general, son pacientes con estreñimiento, con impactación fecal, con infecciones urinarias recurrentes. Una vez tratado el estreñimiento y las infecciones, me dicen, ya, no tengo ningún problema, doctora, ya no está tomando medicamentos para la incontinencia. Entonces, solamente es para incontinencias que ya se haya descartado la causa reversible. Y procedimientos quirúrgicos, por lo general los hacen ya sea los urólogos o los ginecólogos, ¿sí? Es en función a las alteraciones. Por ejemplo, si hay un prolapso vesical junto con un prolapso rectal, pues bueno, eso ya sería quirúrgico y por lo general hay buena respuesta. Importante, la red de apoyo familiar, evitar el rechazo por parte de la sociedad. Si saben ustedes, por ejemplo, que su mamá o papá se está aislando o no quiere salir a sus reuniones sociales porque tiene que estar yendo al baño, a lo mejor comentarle a la tía o la persona con la que se vaya a reunir, pero ¿sabes qué? Mi mamá se va a estar levantando para que no le digas nada, nomás para que la dejes, pero que eso no impida que siga saliendo. Adelante. El siguiente. Vamos con el cuarto síndrome geriátrico, deterioro cognitivo. Bueno, muy seguido en la consulta me llegan referencias de pacientes por probable demencia, por deterioro cognitivo. Esto incluye una gran cantidad de alteraciones. Un deterioro cognitivo es una pérdida total o leve de alguna función mental o de algún dominio cognitivo. Y puede ser causado por múltiples causas, o sea, depresión, déficit auditivo, visual, hipotiroidismo, efectos a medicamentos, infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas, deficiencias vitamínicas. Entonces, lo que yo quiero transmitirles es que un deterioro cognitivo puede ser de causa reversible o puede evolucionar a una enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
un deterioro cognitivo, no encasillarlo en ya se le olvidan las cosas, ya tiene demencia, ¿sí? Pero no por eso no darle la importancia, porque no es normal que a un paciente esté teniendo alteraciones en la memoria, ¿sí? Entonces, en el momento en el que un adulto mayor empieza con alteraciones en memoria, inmediatamente hay que llevar con el médico, con cualquier médico, pero sí, de preferencia que sea geriatra para valorar de forma integral, ¿sí? O incluso algún neurólogo, para determinar si es una causa reversible que pueda eliminar esas alteraciones cognitivas o si en realidad está evolucionando hacia un deterioro cognitivo o hacia una demencia, ¿sí? Entonces, deterioro cognitivo es solamente la alteración o la pérdida de alguna función mental, que son estas de acá. Atención, memoria, orientación, cálculo, juicio, lenguaje, funciones ejecutivas, visoespaciales y velocidad de procesamiento. Por lo general, lo que más refiere pacientes o familiares son alteraciones en la memoria. Adelante. Y bueno, tenemos al deterioro cognitivo. Es por lo general el diagnóstico inicial, ¿sí? Es una alteración nada más en un dominio cognitivo. Esto no quiere decir que no sea, que sea ya alguna demencia, no quiere decir, por ejemplo, que sea una causa no reversible. Una demencia ya es un trastorno, ¿sí? Ya para llegar al diagnóstico de demencia, ¿sí? Es que ya se hicieron pruebas neuropsicológicas, ya se hicieron estudios de laboratorio, de imagen, para poder llegar al diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor. Y ahorita vamos a ver las diferencias. El delirium. El delirium es un síndrome geriátrico bastante amplio en la geriatría, muy frecuente en el paciente hospitalizado, en el que hay una alteración en un dominio cognitivo, que es la atención. El lenguaje también se ve muy desorganizado, pero el delirium tiene ciertas características muy particulares, que es de inicio agudo, es fluctuante, hay alteración en la atención y hay un lenguaje desorganizado. Y en ocasiones puede alterarse también el estado de alerta. Entonces, sí puede decirse que es un deterioro cognitivo, pero en el momento en el que cumple criterios de delirium, no se vuelve a decir que es un deterioro cognitivo, es un delirium, ¿sí? Adelante. Ay, no se alcanzan a ver muy bien, pero bueno. Hay múltiples escalas, en geriatría nos encantan las escalas para todo. En el deterioro cognitivo, en geriatría hacemos escalas de escrutinio, ¿sí? La escala principal que hacemos en un paciente que nos envían con deterioro cognitivo es Mini-Mental, ¿sí? En la cual se valoran muchos dominios cognitivos, pero es una escala, digamos, de inicio, ¿sí? Para poder llegar al diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor, no es nada más la alteración en esta escala, sino que en ocasiones también se necesitan pruebas neuropsicológicas o apoyarnos del estudio de imagen y haber descartado otras causas reversibles, deficiencias vitamínicas, alteraciones en tiroides, hormonales, muchas otras causas. Entonces, no nada más, no por tener un mini-mental alterado, ya es una demencia, ¿sí? No. Hay que hacer muchas otras pruebas más, pero es una prueba de escrutinio que es muy práctica. Otra de las pruebas es la prueba de MoCA, ¿sí? Para deterioro cognitivo. La prueba de la escala de CAM es para delirio, es muy fácil de realizar. La prueba de Jesavach, que son 15 preguntas para detección de depresión. Una depresión, pues yo siempre les explico a los familiares, una depresión es como una nube gris enfrente de su vista, de su cabeza, de su mente, ¿sí? Que puede dar lugar a deterioro cognitivo o aparentar una demencia o una pseudodemencia. Y en realidad es un problema psicológico, un problema psiquiátrico, y en el momento en el que se da tratamiento para controlar la depresión, se controlan las alteraciones de memoria. Adelante. Y la prueba del reloj también. Deterioro cognitivo leve. Este ya es un diagnóstico tal cual
de un deterioro cognitivo de causa no reversible, ¿sí? Es decir, ya se descartaron causas infecciosas, hipotiroidismo, deficiencias vitamínicas, la exposición al alcohol, ¿sí? Muchas causas que pueden llegar a causar alteraciones en los dominios cognitivos. Ya cuando hay constancia por pruebas neuropsicológicas de un deterioro cognitivo sin afectar las actividades instrumentales de la vida diaria, es un deterioro cognitivo leve. Por lo general, cuando se da este diagnóstico, hay que estar vigilando aproximadamente cada 6 meses para ver si hay una evolución hacia una demencia, que es una enfermedad tal cual, un trastorno tal cual. Entonces, el deterioro cognitivo por lo general es una transición entre el envejecimiento normal a etapas tempranas de demencia. Y se le nombra como deterioro cognitivo leve a etapas tempranas de demencia tipo Alzheimer. Adelante. Y cuando llamamos ya a un paciente que tiene demencia, es cuando ya es un síndrome clínico caracterizado por pérdida adquirida de habilidades cognitivas y emocionales, ¿sí? Con la suficiente severidad para llegar a afectar la vida diaria, la calidad de vida, el entorno social, el funcionamiento social, ocupacional o ambos. Es una enfermedad severa, ¿sí? Que afecta todas las esferas del adulto mayor, ¿sí? Física, psicológica, social. Es una enfermedad bastante compleja de llegar a su diagnóstico, la evaluación, el tratamiento y el seguimiento, ¿sí? Entonces, cualquier paciente que llega con una queja subjetiva de memoria, no lo podemos dejar ir porque tenemos que identificar si en realidad se trata de una demencia. No es normal que un paciente adulto mayor tenga pérdida de memoria, tenga cambios en el estado de ánimo, cambios en la conducta. Hay que estudiarlo tal cual. Y otro punto importante, que no lo puse aquí en la diapositiva, pero es bien importante, no llamarle a la demencia senil, ¿sí? El término está completamente en desuso, no existe la demencia senil, ¿sí? Existe el trastorno neurocognitivo mayor y las múltiples tipos de demencia, pero la demencia senil es como encasillar al paciente que por su edad le dio demencia, y no es así. La edad no causa demencia, la edad es un factor de riesgo. Entre mayor edad, mayor predisposición para que se vayan presentando las demencias. Pero hay pacientes de 100 años, de 90 años, que no tienen demencia, que no tienen deterioro cognitivo. Si existiera la demencia senil, todos los pacientes de más de 80 años tuvieran demencia, y no es así. Siguiente. ¿Qué criterios diagnósticos existen para el trastorno neurocognitivo mayor? Primero, declinación cognitiva de uno o más dominios cognitivos, ya sea aprendizaje, memoria, atención compleja, función ejecutiva, lenguaje y cognición social, que eran las funciones mentales que hace ratito comentábamos. Número 2, déficit cognitivo suficiente para afectar las actividades de la vida diaria. ¿Qué actividades de la vida diaria se afectan? Son las instrumentales. El uso del teléfono, hacer compras, preparación de comida, cuidados de la casa, lavado de ropa, uso de transporte, medicación, asuntos económicos. Si se dan cuenta, son actividades que los damos por hecho que todo el mundo podemos hacer. Y un adulto mayor que dejó de usar el teléfono o dejó de salir a hacer su súper o el mandado, ¿sí? O está teniendo dificultad para manejar el dinero, ¿sí? Ya se le quema la comida, ¿sí? Deja objetos en lugares donde no adecuados, o la preparación de la comida ya no sabe igual, ¿sí? Todas esas son afecciones en las actividades instrumentadas y se afectan en una demencia, no en un deterioro cognitivo leve. Los déficits no van a ocurrir obviamente en un delirium, porque el delirium es un estado confusional agudo, reversible, y los déficits no son atribuibles a un trastorno depresivo o a esquizofrenia. Se tiene que descartar por completo que sea una depresión. Adelante.
¿Qué factores de riesgo tenemos para la demencia? Esta imagen es muy bonita, es del Lancet, si la pueden buscar, aquí se ve muy borrosa, pero si la pueden buscar ustedes en internet, está muy padre porque vienen los factores que son potencialmente modificables, ¿sí? Aproximadamente el 40% son modificables, potencialmente, porque no todos se pueden modificar. ¿Cuáles son? Son todos estos. Pérdida en la audición es el número 1. Está más que demostrado que la hipoacusia está íntimamente relacionada con la demencia. Entonces, un paciente que empieza con alteraciones en la audición, es bien importante diagnosticarlo, enviarlo con el especialista adecuado, audiometría, se diagnostica y se trata, se le colocan sus auxiliares auditivos. Ay, es que mi papá no lo quiere usar, es que le molesta, es que le suena. Hay que adaptarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la hipoacusia puede desencadenar una demencia, ¿sí? Porque hay alteraciones en una desconexión con el entorno, ¿ok? Bajo nivel educativo, la inactividad física, otra vez, estilo de vida. Control de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, depresión y aislamiento social. Todos estos factores son potencialmente modificables y si se dan cuenta, desde edades tempranas, ¿sí? Desde la juventud, o sea, desde ahorita ya, todos tenemos que estar haciendo algo para prevenir probablemente una demencia, un deterioro cognitivo, ¿sí? No pensemos que, no porque a mi mamá, a mi abuelita no le dio nada, a mí no me va a tocar. Porque en realidad los factores hereditarios solamente se dan en un grupo muy pequeño de tipos de demencias, ¿sí? Entonces, en realidad el impacto viene desde la juventud, nuestro estilo de vida, la exposición al tabaco, la exposición al alcohol, ¿sí? Entonces, desde ahorita tenemos que estar previniendo todo lo que puede llegar a suceder en un futuro porque la población ya está envejeciendo mucho más. O sea, ya nos va a tocar a lo mejor llegar a los 80s, a los 90s, y probablemente ya ahorita ya estamos viendo abuelos, a papá, a mamá, que ya está teniendo deterioro cognitivo. Entonces hay que prevenir. Adelante. Tipos predominantes de demencias. Hay muchísimos tipos de demencias, sí, muchísimos, pero los más predominantes son estos. Enfermedad de Alzheimer abarca más o menos el 70.6% de las enfermedades. De ahí le sigue la demencia vascular, que son principalmente por eventos vasculares, ya sea microangiopatía, ya sean múltiples infartos cerebrales pequeños o ya sean infartos bien delimitados y grandes. Demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal y demencia mixta, que por lo general es una combinación entre enfermedad de Alzheimer y demencia vascular, o demencia frontotemporal y demencia vascular, cualquiera de las combinaciones. Dentro de estos hay subtipos, hay variantes, entonces es muy complejo llegar al diagnóstico preciso. Por lo general, un paciente se va a quedar con diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor, probable enfermedad de Alzheimer o probable demencia vascular. Por lo general va a ser muy difícil llegar al diagnóstico definitivo. En Estados Unidos, a la mayoría de los pacientes que son estudiados por demencia, se les hacen absolutamente todos los estudios. Estudios de imagen, estudios de PET scan, determinación de proteínas en líquido cefalorraquídeo, muchísimos estudios para llegar al diagnóstico muchísimo más preciso. Aquí en México es un poquito más difícil, ¿sí? Por el acceso a los estudios, sobre todo el PET, y no a todos los pacientes se les llega a hacer estudios de líquido cefalorraquídeo. Entonces llegamos a un diagnóstico probable y en base a eso damos tratamiento. Adelante. Y bueno, esta imagen es muy típica en la demencia, que es la imagen de la sombrilla. ¿Por qué? Porque los síntomas son tan variables, ¿sí?, que no se encasillan solamente en un tipo de demencia. Entonces, puede predominar ciertos síntomas y es entonces cuando damos el diagnóstico clínico a lo mejor de enfermedad de Alzheimer o demencia frontotemporal, por ejemplo, que predominan los síntomas conductuales. Sin embargo, en la demencia vascular también puede haber
problemas conductuales o psicoconductuales. Entonces, los síntomas son muy, muy variables y pueden estar en todas las demencias, ¿sí? Entonces, las más frecuentes, como ya se las mencioné, son estas. Y otras demencias, si se pueden dar cuenta, en la enfermedad de Parkinson, ya a etapas ya más tardías, aproximadamente 10 años después del diagnóstico, presentan una demencia asociada a Parkinson, enfermedad de Huntington, trauma craneoencefálico, VIH, la exposición al alcohol, ¿sí? Hay una demencia asociada a la exposición al alcohol, Creutzfeldt-Jakob, degeneración corticobasal, que es otro tipo de demencia, parálisis supranuclear progresiva. Y dentro de todas estas hay variantes también. Entonces es sumamente complejo. Adelante. ¿Qué síntomas podemos observar en el paciente? Casi siempre a todos, como personal de salud, cuidadores, enfermería, familiares, nos preocupa la pérdida de memoria. Pero la pérdida de memoria no viene sola, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones empieza antes de la pérdida de memoria alguna alteración en el estado de ánimo o en la conducta. Es que mi papá ahora está empezando a estar muy irritable. Antes no se enojaba tan fácil. Ahora cualquier cosa que le digo está súper intolerante. O, por ejemplo, empiezan con trastornos del sueño, o irritabilidad, cansancio, no quieren salir de casa, tristeza, la habilidad emocional. Y luego, unos años después, es que ya empezó con alteraciones en la memoria, es que ya repite varias veces. Es que lo de corto plazo es lo que está afectado, doctora. Él me puede contar a lo mejor lo que pasó hace 20, 30 años, pero lo que desayunamos no se acuerda. Entonces, eso es lo que es la importancia en los pacientes con demencia, ¿sí? Entonces, alteraciones en la memoria, digamos que es como lo más alarmante para todos, sin embargo, hay una infinidad de síntomas, ¿sí? Problemas en el vocabulario, tanto lenguaje oral como escrito, dificultad para resolver problemas del día a día, desorientación, no saben en qué año estamos, en qué mes, qué día, si se acaba de festejar el Día de las Madres o si fue Navidad a lo mejor la semana pasada, están desorientados. Dificultad para percibir y comprender imágenes visuales, dejar objetos fuera del lugar, a veces se encuentran objetos en el congelador, a veces la cartera por quererla guardar muy bien está en el congelador. Disminución del buen juicio para la toma de decisiones, cambios de humor y personalidad, falta de iniciativa en el trabajo y actividades sociales. Entonces, es una gran cantidad de síntomas, es muy variable y si se dan cuenta, la memoria es uno más, nada más, ¿sí? Entonces es complejo. Adelante. También hay algo que se llaman síntomas neuropsiquiátricos asociados a la demencia, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas? Depresión, apatía, ilusiones, alucinaciones, agitación y agresión. Hay síntomas de leves a severos o se le llaman también a veces síntomas positivos, síntomas negativos. Entonces, casi en el 80 al 90% de los pacientes que tienen demencia van a presentar alguno de estos síntomas neuropsiquiátricos. También los pueden encontrar como síntomas psicoconductuales, ¿sí? Y en muchas ocasiones el tratamiento está enfocado en estos síntomas, ¿sí? Con antidepresivos, antipsicóticos, para el control de estos síntomas, porque si se dan cuenta son síntomas que afectan muchísimo la calidad de vida del paciente y también al cuidador. Hay algo que se llama síndrome de colapso de cuidador o sobrecarga de cuidador y por lo general está relacionado a que el paciente está alucinando toda la noche y habla y habla y habla y no deja dormir al cuidador y al día siguiente es un sinfín de síntomas, ¿sí? Vagabundeo, irritabilidad, ansiedad, delirios, miedo por la tarde, es que me van a robar, es que van a robarse mi dinero, te quieres quedar con mi casa, todos esos son delirios de daño. Adelante. Hay etapas de la enfermedad, ¿sí? Para poder determinar la etapa, hay diferentes escalas. Una de las escalas que más se utiliza es la escala de GDS, se utiliza para enfermedad de Alzheimer, pero básico, les quise presentar yo esta imagen para que se dieran cuenta cómo
según la afectación de las actividades de la vida diaria o la dependencia de otra persona, es la etapa de la enfermedad. Y si ustedes ven la escala también, se van a dar cuenta que está muy en relación según a la dependencia que tenga de una tercera persona. Entonces hablamos de una fase preclínica en la que no hay síntomas, deterioro cognitivo leve, demencia moderada y demencia severa o grave, ¿sí? Entonces, la importancia de determinar el grado de severidad, sobre todo, es para la intervención en la funcionalidad, ¿sí? Y también ciertos detalles con los tratamientos, pero es sobre todo para determinar, sí, porque entre más severidad, más síndromes geriátricos, más síndrome de inmovilidad, más síndrome de caídas, más incontinencia, ¿sí? Más lesiones por presión, más estreñimiento, más infecciones. Entonces, más bien para estar muy atentos a todo lo que engloba la demencia. Adelante. Siguiente. Y pues existe relación con todos los síndromes geriátricos, obviamente. Hay un síndrome geriátrico que se presenta mucho en el paciente con demencia, que es el síndrome de fragilidad, ¿sí? Que es un agotamiento de las reservas funcionales del adulto mayor. Cuando un paciente frágil con demencia ingresa a un hospital, hay alto riesgo de complicaciones, infecciones nosocomiales, síndrome de inmovilidad, lesiones por presión, pérdida de masa muscular, y por lo general ustedes van a ver paciente que llega de más de 80, 90 años, que tiene una demencia. Si ustedes están en hospital se van a dar cuenta que son a los que les va pues peor, lamentablemente. Y vemos también que la familia es la que más está afectada. A veces el paciente ya no comprende lo que está pasando, pero la familia sí. Entonces necesitamos informar, necesitamos hablar sobre esto. Caídas, depresión, dependencia funcional, polifarmacia, delirio, falta de audición y visión. Está muy en relación con todo esto. Siguiente. Tratamiento farmacológico. Tampoco voy a ahondar en el tratamiento farmacológico. Hay 4 antidemenciales, ¿sí? Los podemos dividir en 3 y 1. Estos 3 son inhibidores de acetilcolinesterasa, así se llaman, ¿sí? Y este es un inhibidor NMDA. Según el tipo de demencia, la severidad de la demencia y los síntomas predominantes, se elige alguno de estos 4, ¿sí? Se pueden hacer combinaciones de alguno de estos con memantina en diferentes etapas de la enfermedad. Si se dan cuenta, son muy poquitos tratamientos, ¿sí? No existe aún ningún tratamiento que cure la demencia, ¿sí? Por lo general, ya en las demencias, al momento del diagnóstico, hay muerte neuronal, por lo tanto no va a haber cura, no va a haber manera de curar la enfermedad porque ya hubo muerte, ¿sí? Entonces, más bien, los tratamientos que se están estudiando es para darlos en etapas antes, o sea, preclínicas, ¿sí? Con determinación de ciertas proteínas en líquido cefalorraquídeo y tomar decisión de iniciar tratamiento antes de que empiece la enfermedad. Pero ya una vez que se detecta la enfermedad, ya nada más es para tratar los síntomas. Y la mayoría de los tratamientos son antidepresivos, antipsicóticos, más un antidemencial, ¿sí? Dependiendo de los síntomas neuropsiquiátricos que predominen. Por ejemplo, si predomina depresión o ansiedad, vamos a elegir combinar antidepresivo. Si predomina a lo mejor el vagabundeo nocturno con alucinaciones o con delirios de daño, a lo mejor vamos a elegir utilizar algún antipsicótico, ¿sí? Entonces, hay que individualizar a cada paciente para tomar la decisión farmacológica. Adelante. ¿Y qué intervenciones podemos hacer nosotros? Ustedes que son de personal de enfermería tienen gran impacto en el paciente que tiene demencia y en el cuidador. Entonces, hay que practicar la empatía, escuchar cómo se siente el paciente, escuchar cómo se siente el cuidador. Hay grupos de apoyo para cuidadores de pacientes con demencia en Mexicali, yo soy Mexicali, debe de haber aquí en Tijuana, aquí en Ensenada. Traten de buscar esos grupos de apoyo para que ustedes puedan canalizar a aquel familiar que vean que está colapsado en un hospital, que está colapsado en consulta externa, que llega agresivo, que llega pidiendo
atención rápida, muy probablemente sea sobrecarga. Actividad física, musicoterapia, danza terapia, incentivar a realizar actividades de la vida diaria, identificar la red de apoyo social, vigilar los datos de sobrecarga de cuidador, educar al cuidador, buscar ayuda profesional. Todo paciente que tiene alteraciones de memoria, hay que decirle que vaya a atenderse, ¿sí? No es normal que tenga pérdida de memoria, no es normal que tenga alteraciones en el estado de ánimo. Entonces, bien importante que se identifique la enfermedad. La atención debería de ser interdisciplinaria, ¿sí? Es decir, geriatra, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, nutriólogo, fisioterapeuta, activador físico, todos, enfermería, todos tenemos gran impacto en la enfermedad, en la demencia sobre todo. Estimulación cognitiva, identificación de otros síndromes geriátricos, la prevención de síndromes geriátricos o complicaciones y la identificación de riesgos de caídas, como vimos hoy, riesgos de lesiones por presión, como vimos hoy. Entonces, lo que más va a impactar en un paciente que tiene demencia es lo no farmacológico. Si solamente estamos dando memantina, por ejemplo, pero no hacemos nada de esto, el paciente no va a tener calidad de vida, ¿sí? El fármaco no lo va a hacer solo, es un apoyo multidisciplinario, ¿sí? Y es un apoyo multidisciplinario activo de todos los días. Cada vez que se ve un paciente con demencia, hay que hablar con el familiar, explicarle de nuevo qué es lo que está sucediendo, qué actividades puede realizar con el adulto mayor, porque muchas veces ya tienen demencia y lo sientan en el sillón todo el día a ver la tele, ¿sí? Y hay muchas cosas que se pueden hacer, mucha estimulación, música, danza, activación física, ¿sí? Adelante. Conclusiones: detección oportuna de síndromes geriátricos, ¿sí? Valoración integral de la persona adulta mayor, no nada más ver sus enfermedades crónicas, es una valoración funcional, mental, afectiva, biológica y social, ¿sí? Entonces, se ve al paciente de forma integral para poder ayudarle de forma integral también. Y de esta manera poder prevenir síndromes geriátricos, evaluarlos y dar tratamiento, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias, eso sería todo. Serían los 4 síndromes geriátricos.